El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el mismo contexto de la palabra del Señor, sabemos que samaritanos y judíos de Jerusalén, se odian, no se quieren. Eran dos naciones hermanas, era un solo reino. Con David se había unificado el reino, vivían juntos como una familia, se querían como hermanos, se ayudaban entre sí. Pero entró la desgracia en el pueblo a través del pecado que se fue proliferando, primero en el rey David, que falló, y esto iba a traer unas consecuencias que debían ser reparadas rápidamente, pero no se repararon a tiempo, sino que por el contrario, el pueblo se fue encegueciendo cada vez más y el pecado se proliferó, y esto trajo una división muy grande, hasta tal punto que samaritanos que son del reino del norte terminan pervirtiéndose moral y en el camino de la fe. Luego los de Jerusalén, que lucharon muchísimo por mantenerse fieles al Señor y no dejarse contaminar de esta infidelidad de sus hermanos, se fueron distanciando de ellos y separando de ellos, pero esto terminó en nuestro extremo. Mientras los del reino del norte terminaron en el relativismo moral, que aceptaban todo como bueno, lo malo como bueno, y sobre todo la pernición de la idolatría, la fornicación, que eran los pecados afectivos y sexuales, fue una perdición total, y comenzaron a verlo como bueno, que fue lo más espantoso de todo. Los del reino del sur, donde está Jerusalén, se fueron al otro extremo y se llenaron de presunción. Creyeron que ellos eran los únicos a los que Dios amaba y que a los otros ya Dios no los iba a salvar, ya estaban condenados, no tenían posibilidad de salvación. Y así miraban a los samaritanos, los de Jerusalén, con desprecio. Los miraban por debajo, no se juntaban con ellos, no los saludaban. Son dos extremos que hacen muchísimo daño a la fe. Y por eso dos hermanos eran divididos. Jesús hace una osadía muy grande. Siempre tiene la costumbre de subir a Jerusalén, y los judíos devotos de Jerusalén que van al templo nunca pasan por tierra de samaritanos, sino que se dan una vuelta más larga, porque rechazan, desprecian a los samaritanos. Pero Jesús entra en tierra de Samaria e incluso pide que los hospeden allí. Por estas cosas se va a ganar el rechazo de los de Jerusalén. Pero no le importa ser rechazado, despreciado, porque Dios, que es bueno, que es Padre, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y es el mensaje que trae para los de Samaria. Para ustedes también Dios trae la salvación a pesar de que hayan pecado. Solo conviértanse, cambien, dejen el pecado y acepten al Hijo del Hombre,
que es el que trae la voluntad del Padre, y sigan sus caminos para que se salven. Pero cuando los samaritanos se dieron cuenta que iba para Jerusalén, por tener el aspecto de que iba hacia Jerusalén, no lo aceptaron. Nosotros no te vamos a aceptar si tú también te conviertes en sol de salvación para ellos. Nosotros no te vamos a aceptar si tú también estás dispuesto a salvarlos a ellos, cuando son tan presuntuosos, cuando son tan soberbios. Y también, fruto de sus heridas, estaban rechazando a los otros. Y entonces deciden no acoger a Jesús. Cuando una persona está herida por el abandono y el rechazo, tiende a despreciar al que cree que está mejor. Y cree que Dios no ama a ese, que Dios tampoco le ofrece la salvación a ese, a los de Jerusalén. Y por eso se indigna en Santiago y Juan, porque la herida termina rechazando la salvación para ellos mismos. Las heridas de abandono y de rechazo, que son las que están viviendo los samaritanos, son tan espantosas que terminan rechazando lo que los cura, lo que les trae la salvación. Y entonces no lo quieren aceptar, y por eso Santiago y Juan vienen llenos de presunción, porque ellos vienen untados, contagiados de la herida de presunción de los de Jerusalén. Acabémoslo. A estos que les venga fuego y los devore. Así hay algunos en la iglesia hoy. Hay gente tan ortodoxa, tan basada en el legalismo, en lo meticuloso de la liturgia, de los sacramentos, del culto, de la norma. Estos son perfeccionistas. No pasan ni media. Que un zapato esté bien embetunado y que no se le vea ni la más mínima pinta de mugre, porque ya por eso terminan rechazando a una persona. Es la presunción de Jerusalén, la herida de un corazón supremamente presuntuoso. Que el peinado sea bien estilizado, ¿sí? Porque un sacerdote, un cura, un religioso, una religiosa o un laico, si es de Dios, tiene que llevar bien hacia esa dimensión. Que el Papa utilice sotana como lo ha utilizado la tradición, así con hilos y fibras finas. Por eso el Papa Francisco es una revolución hoy muy tremenda dentro de la iglesia. Pidió zapaticos negros sencillos, los que él utilizaba, ¿sí? Y el Papa Benedicto no vio ningún problema de eso. De hecho, en su libro póstumo trae una cosa bellísima, Benedicto XVI, en su libro póstumo, y lo dejó ahí para aquellos que utilizan a Benedicto XVI para rechazar y condenar al Papa Francisco. Termina en una intervención diciendo: gracias, Santo Padre, el Papa Francisco, por el esfuerzo que hace por conducirnos a Dios. Elogia la propuesta que hace el Papa Francisco de llevarnos a la misericordia de Dios, que hace converger a unos y otros, porque tanto los de Jerusalén le duelen al Padre como los de Samaria, y todos dos están equivocados. Y a todos hay que llevarlos al corazón misericordioso de Dios a través de la conversión, del arrepentimiento de los pecados. Pedro, Santiago y Juan todavía están contaminados de este perfeccionismo. Mandemos fuego. Mandemos a traer fuego para que los consuma. En la iglesia hay gente así, sacerdotes así, obispos así. Pero están también los otros del otro lado, los de Samaria. Sacerdotes, obispos, teólogos que quieren aplaudir todo relativismo moral.
Es espantoso lo que se vive hoy dentro de la iglesia, muy doloroso, no en su totalidad, no en su totalidad, porque hay gente justa, buena, como Job. Y empezó diciéndonos el libro de Job, en una escena maravillosa donde aparecen todos los hijos de Dios ante Dios y entre ellos aparece el demonio. Y el Señor dialoga con el demonio y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Y dice, sí. Y dice Dios, como él no hay ninguno en la tierra, es un hombre justo. Es irreprochable, ni los de Jerusalén ni los de Samaria. Es un hombre que se ha esforzado por vivir en la voluntad de Dios, lo que quiere Dios. Y si Dios quiere que hoy entre a Samaria, entro a Samaria para decirles que se deben convertir. Y si Dios quiere que hoy llegue a Jerusalén para decirles que lo que están haciendo no está bien, se los digo, ese era Job. Un hombre que tiene la valentía y la osadía de reprender a su propia esposa porque es necia. Pero es un hombre que también tiene la osadía y la valentía de coger a sus hijos y reunirlos, de advertirles que no se deben contaminar con la inmoralidad y que no deben ser relativistas, y los purifica y cuida a sus hijos de que no caigan en el pecado. Ese es Job, un hombre íntegro. No es un hombre que aplaude el desorden de sus hijos y les dice tranquilos, Dios entiende. No. Dice el texto que continuamente purificaba a sus hijos, no vaya a ser que hubieran fallado de cualquier manera, porque no se los permitía. Hay sacerdotes que encubren a otros sacerdotes en su propio pecado, en su vida inmoral, en su vida doble. Ahí no está la justicia de Job. Hay obispos que encubren pecados de sacerdotes, no solamente delitos. La tolerancia cero del Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco frente al tema de los abusos para sacerdotes, y ha sido tan radicalizada por el Papa Francisco que eso ya se subió a un nivel tan alto que el Papa tuvo que expulsar obispos, el Papa Francisco, porque estaban encubriendo sacerdotes que habían cometido, no solamente ya era un pecado, era un delito. En la Iglesia Católica hay pecados que se llegan a consumar en delitos. Porque hay corazones tan pervertidos que ya tienen tan dañada su conciencia que no les importa vivir una vida doble moralmente. No les importa. Y son capaces de subir al altar así. Yo he escuchado expresiones de obispos y de sacerdotes que me dicen, Padre, la gente viene y me dice, ¿cómo es posible que ese sacerdote, mujeres que estuvieron con un sacerdote y llegan y le dicen a uno con mucho dolor, Padre, ¿y cómo es posible de subirse al altar y levantar el cuerpo de Cristo? La vida inmoral, el relativismo inmoral de Jerusalén, de Samaria, es que eso se sigue repitiendo. Job era un hombre íntegro. Íntegro era que no estaba de acuerdo con nada que ofendía a Dios. Hay gente que sabe de vida dobles de sacerdotes, de consagrados, y se quedan calladitos y no saben, pobrecitos, que les van a pedir cuentas de eso también, por encubrir. La Iglesia nos ha dado ejemplo de eso, el Papa Francisco. ¿Qué hizo con todos estos? Ha hecho con obispos, sacerdotes que han encubrido, los ha sancionado. Y a obispos les ha pedido que no sigan ejerciendo el ministerio episcopal. Job era un hombre íntegro. Y viene Satán y le dice, pruébalo. Job a ti te ama por puro interés. Pero cuando tú le comiences a quitar, Job va a dejar de seguirte. Dios se siente tan seguro de Job, porque sabe que Job es un hombre que tiene limpio su corazón. Job lo único que tiene en su corazón es un deseo de agradar a Dios. No es un fiscal, un policía que anda detrás de todos a ver quién falla. Porque él se siente tan perfecto a ver cuál es el que mete las 4 para ir a condenarlo. No, la atención del corazón de Job solamente está en Dios.
¿Qué es lo que le agrada a Dios? Ese es un corazón recto. El corazón que vive pendiente del prójimo para ver qué hace bien y qué hace mal es un corazón que ya está más torcido, como el de Santiago y Juan. Y Cristo, aquí dice el Evangelio, el Señor los regañó. Esta versión de la Conferencia Episcopal Colombiana dice los regañó. Los regañó. Jesús los regañó. Hay algunos que dicen que el Señor no regaña, ¿sí? Yo se lo he llegado a escuchar hasta obispos de Colombia, y ellos mismos aprueban una versión, ellos la aprobaron, estas versiones están aprobadas por ellos, ¿sí? Aquí están los decretos al inicio de los leccionarios, ¿sí? Los regañó. Porque son esos perfeccionismos hipócritas que a Dios no le gustan. No buscan una relación del corazón con Dios. Solo les interesa mostrarse externamente como los más santos, impecables externamente, pero por dentro, ¿cómo estarán? Y esos hacen mucho daño en la iglesia. Y por eso el Señor los regañó. Al Papa Francisco le ha tocado hacer eso. Porque hoy en la iglesia, en todos los ámbitos, no solamente en la vida jerárquica, se ve, miren, estas personas que son así como Pedro y Santiago hoy, como Juan y Santiago, muchas de esas personas tienen tentaciones tan terribles de impureza que terminan cayendo en ellas. Eso es espantoso. Condenan la impecabilidad externa y por dentro se los consume Satanás, afectiva y sexualmente. Porque es un debilitamiento de la caridad muy alto. Muy alto. El Señor lo regañó porque no quiere esas actitudes dentro de la iglesia. No las quiere. Job, que es el hombre íntegro, le ha entregado su vida al Señor y el Señor decide probarlo, permite la prueba. Y uno tras otro, escuchábamos ayer, llegaban a decirle, tu familia, y sin embargo Job no pecó. Enseguida se presenta nuevamente Satanás ante Dios y le dice, piel por piel. El hombre por su salud está dispuesto a pagar el precio que sea. Y Dios dice, ve y tócale la salud, que yo estoy convencido que Job, por salud física, por evitarse un dolor, por evitarse un sufrimiento, un dolor, Job no me va a traicionar. Y Satanás le dice, te lo digo en tu propia cara, te va a traicionar. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía en el pueblo de Israel quienes se vendían, cuando les llegaba el tormento del dolor físico, terminaban renegando de Dios. Yo conocí una mujer extraordinaria. Ella le diagnosticaron cáncer. Ella se había ofrecido desde antes, yo la conocí mucho antes, se ofreció por la santificación de los sacerdotes. En ese contexto yo la conocí. Una mujer estupenda. Dios la había bendecido mucho, pero le entregó toda su vida y su ardor interior era la santificación de nosotros los sacerdotes. Un día alguien, yo no sé por qué, le mandó el link de las Eucaristías cuando las transmitían acá, y a través de ese link ella tuvo conocimiento, y algún día yo la conocí. Una mujer que todo con sus imperfecciones se esforzaba por entregarse a Dios. Le diagnosticaron cáncer y ella no aceptó medicamentos para el dolor.
quiso ofrecerle los dolores al Señor. Y le decían, pero tú puedes, sí, yo sé que yo puedo, pero yo quiero hacerle esta ofrenda al Señor. Y hasta el último momento, con su midita. Yo la asistí varios sacerdotes la asistimos en algunos momentos. Dijo, ¿quieres ponerte? Su hermano médico le decía, ¿quieres? No. Ella se ofrecía. Job es una víctima por el pecado de todo un pueblo, tanto de los de Jerusalén como los de Samaria. Job ha recibido tanto amor del Señor que sabe que el primer generoso es Dios, que se ofrece tanto por el hombre y aguanta tanto por nosotros los hombres. Job sabe muy bien que todas las desgracias humanas, todas las desgracias son culpa de nuestros pecados, porque la naturaleza no nos perdona ni media. Ustedes y yo tomamos una decisión mal tomada y nos la cobra la misma naturaleza humana nuestra. Hay gente que no puede con los sentimientos de culpa por sus propios errores. Y trata de evadirlos a como dé lugar en vez de reparar. Si supieran que eso es una oportunidad muy grande para reparar. Ahorita con estas alteraciones climáticas, ¿qué nos vamos a quejar del frío? Hay que darle gracias a Dios, porque es culpa de nuestro pecado. Es nuestro pecado el que tiene tan distorsionada todo el orden climático. ¿Qué nos vamos a quejar? Seríamos descarados si nos quejáramos. Es culpa nuestra. Nosotros somos los que tenemos deteriorado todas estas leyes cosmológicas. Somos los seres humanos. Dios nos dio un universo muy bien ordenado. Y si hace mucho calor, ¿qué nos vamos a quejar? Job termina enfermo, con la peor enfermedad de todas. Y el sufrimiento lo hace clamar tanto que no reniega de Dios, pero le está pidiendo a Dios que se lo lleve mejor. Es muy fuerte el sufrimiento que él padece. En pocas palabras, Job no es capaz de igualar a Cristo, que sí decide ofrecerse totalmente. Es que no existe ninguno, no ha existido, solo la Virgen ha llegado a soportar en comparación a Cristo el dolor más alto. De resto, nadie. San Pablo quiso y se esforzó y quería, porque se dio cuenta, cada vez que sufría San Pablo, decía, todo eso hizo Cristo por mí. Cada que lo despreciaban, lo rechazaban, decía, eso sentía Cristo cuando yo lo despreciaba y lo rechazaba. Y no solamente se aguantó mi rechazo y mi desprecio, sino el de todos. Por eso llega un momento que San Pablo dice, con sumo gusto presumo de esas cosas. Y ya no me voy a resistir más a que me sigan rechazando, porque esto que yo estoy sintiendo cuando me rechazan y me desprecian, era lo que sentía Cristo cuando yo lo despreciaba y lo rechazaba. Y cuando hemos rechazado, es que los que llevamos a la pasión, a la muerte a Cristo, somos nosotros, es nuestro pecado. Cuando alguien prefiere más la plata que a Cristo, como Judas, como le pasó a tantos colombianos que por cuidar el bolsillo terminaron crucificando a Cristo de nuevo en Colombia, al elegir el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción para personas del mismo sexo, la legalización de la... Fue por cuidar el bolsillo. Y muchos mentirosos decían que era para que el comunismo no se metiera. El comunismo está metido desde hace tiempo. Está metido en la mentalidad de los niños, de los jóvenes, a través de la educación. Grupos laicales. Apestoso eso. Y volvimos y crucificamos. No importa que Rodolfo Hernández apruebe el aborto, es más poquito que Petro. Asesinos. Es que así sea uno solito.
Un chiquitico de esos, uno solito, no lo podemos aceptar, no lo podemos tolerar. Todo el daño que le hace hoy esa falsa imagen de familia compuesta por dos hombres. Estaba yo haciendo fila en el Vaticano para entrar a la Basílica de San Pedro, algún momento que estuve allá, y ahí delante de mí, yo estaba con mi hábito y dos jóvenes me veían ahí, y llegaron un momento a las risas y comenzaron a besarse delante de mí. Dos muchachas, se besaban y se besaban y se besaban. Qué dolor para el Señor. Una burla al Señor. ¿Y qué dicen hoy obispos? Aplauso. Eso no es nada. Pero eso crucifica a Cristo. Que lo siga crucificando, que padezca. Eso mientras no me lo estén haciendo a mí, pues, el Catecismo dice, el Concilio Vaticano II, la Iglesia siempre ha sostenido que no fueron en realidad la totalidad de los judíos quienes crucificaron al Señor y lo llevaron a ese suplicio. Que fuimos nosotros y somos nosotros. Pero sí se indignan ante otras cosas, ante los mosquitos. Eso sí, el camello se lo tragan todito, entero. Y son tratando de colar el mosquito. Del elefante inmoral hacen una hormiga. Dicen, no, eso es una hormiguita más chiquitica. Y de la hormiga, que no es nada, es una imperfección, simplemente una imperfección, un defecto humano, de la hormiga hacen un elefante. Eso se van a condenar. Al que defiende la pureza, le dicen, eso es un rigorista. Al que cree en la pureza afectiva y sexual, le dicen, no, ese es un rigorista. Ese no tiene compasión, él no sabe misericordia de Dios. Al que cree en la pureza afectiva y sexual, le dicen, no, ese es un tirano, o esa es una tirana, sí. Pero al que cae en la impureza y en la inmoralidad sexual le dicen aplauso. Y esos pecados conducen al infierno, imagínense. Menos mal tenemos el catecismo, que es el magisterio auténtico de la Iglesia, que nos dice verdaderamente qué es lo que lastima y cuáles son los pecados que llevan al infierno si no nos ponemos las pilas. Por eso el Señor reprende hoy a estos dos discípulos. Job es el hombre íntegro. Y Job ya está siendo una figura de Cristo. Lo que pasa es que a Job sí le cuesta más. Cristo decide darlo hasta el extremo. Y está decidido en subir a Jerusalén porque allá viene lo más duro del pecado. Los efectos más duros del pecado se van a manifestar en Jerusalén. La injusticia, la crueldad, la pasión. Si nosotros queremos hacer una lectura del daño tan terrible que hace uno solito de nuestros pecados mortales, uno solito, contemplemos la pasión una y otra vez. Nuestra fundadora no aguantaba, cuando ponían la pasión ante ella se traumatizaba, se le bajaba la presión, ya no era capaz de ver esas escenas. Más de una vez se le bajó la presión. Hay gente que no, cuando salió la pasión de Mel Gibson, hubo gente que no la soportaba. Un pecado mortal, uno, hace todavía cosas más espantosas.
Nosotros queremos conocer la radiografía, el efecto en realidad de lo que hace un pecado mortal, la pasión de Cristo. Y sin embargo, Cristo le dice al Padre, el Padre le dice a Cristo, Hijo, ya, no sufras más. Y Cristo le dice al Padre, se condenarían, Padre. Yo me voy a ofrecer hasta que se arrepientan, hasta que se den cuenta el daño tan terrible que se están haciendo y que están haciendo, hasta que decidan enmendar, no hacer más. Por eso nosotros no podemos tolerar ni el pecado en nosotros, ni tolerarlo en los demás. Tú quieres matar a tu hermano, matarlo, eso no es amor. Dejarlo que siga en el pecado, eso es acribillarlo, volverlo nada. Quiere decir que no te interesa para nada a tu hermano, que se condene. Mientras no sea yo, que se condene. Hay de aquellos obispos, sacerdotes, que no denuncian el pecado. Hay de aquellos consagrados que tienen la tarea de acompañar almas y no denuncian el pecado. Hay de aquellos que se dedican a la evangelización, solo hablan del amor compasivo de Dios y se saltan a la misericordia, pero jamás hablan del pecado como una ofensa al amor de Dios. Hay de aquellos que trasquilan el evangelio, porque cuando Juan Bautista comenzó a preparar el camino del Señor, les dijo, conviértanse, porque están muy mal. Y si siguen así, no podrán ver al Mesías, no podrán recibirlo en su corazón, no podrán experimentar la verdad del amor de Dios. Hay gente en la iglesia que cree en el amor de Dios, se lo sabe de memoria, habla de Él, predica de Él, pero no lo sienten, no lo experimentan. Viven una amargura interna, porque es que todavía o no han escuchado, o se han hecho los sordos, o quieren hacer los locos, de que hay que renunciar al pecado. Y entonces algunos dicen, no, lo que pasa es que estoy viviendo una noche oscura. La noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz. Hermanito, la noche oscura es un estado de perfección del alma muy alta, donde el alma ya no tiene que ver con el pecado. Y estás cayendo en impurezas. Sí, pero es la noche oscura, Padre. ¿Noche oscura? Eso es el diablo. El diablo mismo. Eso no es noche oscura. En la noche oscura el alma está en un estado, y Dios le permite ese estado como a Job, porque sabe que Job ya está en un nivel de virtud, de fidelidad en Dios, que sabe que no va a caer. Por eso, ¿qué nos enseña la iglesia a nosotros? El catecismo lo trae. Y los padres de vida espiritual, los místicos que son los que saben de esto, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús que hoy estamos celebrando. Santa Teresita del Niño Jesús vivió la noche oscura. Vayan a ver si ustedes le encuentran un pecado mortal en ese proceso. Jamás. Jamás cayó en un pecado mortal. Jamás. Si ella hubiera vivido ese estado, no la hubieran canonizado. Ella pasó de una vida de imperfección a irse madurando en una vida de perfección. Pero esas mentiras que nos mete el anticristo hoy son espantosas. Noche oscura, noche oscura. Noche oscura que te lleva a la perdición si te descuidas. Por personas que no tienen los criterios de la iglesia, no tienen los criterios del evangelio, no tienen los criterios de la vida espiritual. Noche oscura, cayendo en pecado mortal. ¿Noche oscura? No. Eso no es posible. Vaya, pregúntenle a Santa Teresa de Calcuta. Miren, si lo primero que nos muestra que fue una mujer fiel a los mandamientos del Señor en esos tantos años que vivió en noche oscura. Noche oscura en pecado mortal, eso no, es la noche oscura del infierno, no la noche oscura del alma. El catecismo nos enseña que nosotros tenemos que aprender a diferenciar la prueba de la tentación. Uno puede estar viviendo la prueba permitida por Dios para purificarse y también sirve de purificación para la iglesia. Y uno puede ser tentado, pero uno le dice al Señor, no me dejes caer en la tentación.
Señor, es una caída más, no importa, tú la toleras. Yo no sé cómo rezan el Padre Nuestro estas personas, porque le decimos no nos dejes caer, porque tenemos una conciencia muy alta de que la caída en la tentación es fatal, hace un daño muy grande. Es más, la Iglesia todos los días le oramos en la Eucaristía, líbranos de todos los males, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado, porque a la Iglesia como mamá y maestra le espanta, le asusta, le angustia que un hijo caiga en pecado mortal, porque sabe que le puede condenar. ¿Quién lo dijo? El Señor. Allí se consumirán en ajenas si no se arrepienten. Lo trae el Señor en el Evangelio, y por eso reprende la actitud de estos dos apóstoles. Y por eso, aunque los samaritanos se oponen a que vaya a Jerusalén, sigue con su camino a Jerusalén y allá llega, porque Él nos quiere salvar a todos. Cristo asume en realidad el nivel más alto de la prueba por salvarnos, y acepta los rechazos, desprecios, incomprensiones hasta de sus propios discípulos. Sobre todo a los que en la Iglesia Dios nos ha llamado a una tarea particular en este sentido, a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, y a los matrimonios que nosotros nos asemejamos por la misión particular que Dios nos ha dado en esa configuración con Cristo en la pasión. Debemos ofrecernos para que se salve el pueblo de Dios. Cristo nos está pidiendo ayuda a nosotros, y por eso San Pablo llega a decir: padezco en mi propio cuerpo los dolores que faltan a la pasión del Señor. ¿Por qué le faltan dolores a la pasión del Señor? Porque si Cristo hoy le dijera al Padre: yo ya no me voy a ofrecer más, nos condenaríamos. Así de sencillo. Lo único que está reteniendo la justicia divina en estos momentos es Cristo Eucaristía. Si no se celebrara la Eucaristía, como Cristo nos la pidió, como Él la pidió, si Cristo no estuviera en sagrarios todavía, esto ya estaría, ya quién sabe qué fuera de nosotros. Pero la misericordia del Señor, su amor es tan alto, tan hermoso, que hoy el Señor sigue suscitando sacerdotes fieles, que se ofrecen, que padecen por todo el pueblo, por todos nosotros. Ustedes y yo estoy aquí por la misericordia de otros que se han ofrecido. Si no se hubieran ofrecido otros por mí, sin conocerme, yo no estaría aquí tratando de aprovechar la misericordia del Señor. Y no son esos que salen por ahí en las redes sociales haciendo protagonismo, no. Por eso démosle gracias al Señor, ustedes y yo, si aprovechamos, porque podemos desperdiciar este momento. Si lo aprovechamos, somos unos privilegiados. Si lo aprovechamos. Si no lo aprovechamos, estos momentos se nos convierten después en tema de juicio, porque nos van a pedir cuentos de ello. San Agustín dice: teme a Dios que pase y no vuelva a pasar. Porque de todas estas gracias actuales que Dios nos está dando constantemente, se nos van a pedir cuentas. Al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Hay gente que viene a la Eucaristía y no aprovecha. Utiliza este momento sagrado para otras cosas, para alimentar quién sabe qué internamente, menos la gratitud, la alegría y el gozo de que el Señor le dé o nos dé una oportunidad nuevamente de poder ofrecer su cuerpo para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para la enmienda, expiación de todas nuestras culpas, porque si no lo ofreciéramos a Él aquí en la Eucaristía, ustedes y yo no tendríamos la mínima esperanza de liberarnos de nuestras culpas. Yo, el Padre Omar, todos los días, menos mal, gracias a Dios, encuentro
culpas dentro de mí que me reclaman. Tú nos debes, y se me vienen recuerdos de personas a las que les hice daño, tú nos debes esto. Entonces yo vengo contento en la Eucaristía y yo digo interiormente, yo no tengo con qué pagarles, no tengo ni, pero tengo la Eucaristía, córrenle a Jesús, que Él ya dijo que respondía por mí. Y yo trato de ofrecerla con todo el amor, diciéndole a Jesús, responde por mí porque yo no tengo. Y siento en mi corazón cuando Jesús me dice, yo me ofrezco por ti. A Jesús no le importa el daño que yo haya hecho, lo que le importa es que yo lo acoja a Él como regalo del Padre para pagar todas las deudas. ¿Qué le duele al Señor? Le duele la indiferencia. Porque Él sabe que la única forma de pagar esa deuda es Él. Y que Él se encuentra en la Eucaristía. Corazones indiferentes, incrédulos, que tienen como prioridad otra cosa, que les importa más otras cosas. Eso para Él es un dolor que lo crucifica, pero fuertemente. Y hay gente que cree que esas culpas las va a enmendar por allá encontrando afectos, abrazos, aplausos de otros, las monedas de otros. No. Eso está allá adentro. Uno lo siente yo lo siento en la Eucaristía constantemente y a mí eso me conmueve porque mi corazón me hace sentir que ya estoy expiado por el Señor, no por mis méritos. Pues yo no tengo nada más para ofrecerle a la gente que le he hecho daño, a mi propia naturaleza que le hice tanto daño en el pasado y a la creación que a Cristo. Entonces yo les digo, vean, yo trato de ofrecer, de vivir esta Eucaristía con todo mi amor por todos ustedes y esta es la ofrenda que presento al Padre por ustedes. Y yo me encuentro con personas que en el pasado les hice daño y me miran con un amor y yo me doy cuenta y digo, ya, Jesús ya espía en estos corazones. Ver, por ejemplo, a mi mamá con la alegría que me recibe, todo el daño que yo le hice con mi pecado. Y ella me acoge con un amor, y yo digo, sin necesidad de decirle a ella, ya me doy cuenta que Cristo ya le espió en su corazón. Ya le sanó su corazón. Yo digo, esta ofrenda es maravillosa. A mis hermanos, a mi papá, con todo el daño que yo les hice, y hoy me acogen todos con un amor y con una alegría. Yo digo, esta ofrenda definitivamente sí espía, sí repara. Lo que está viviendo Job es un camino de reparación, no de él, de sus hijos, de su esposa, de su familia, de su pueblo, pero le está pesando, tanto que el salmista hoy describe ese dolor y dice, ven deprisa, Señor, que no aguanto más. Pero Cristo, ¿cómo carga ese dolor? Que no es su culpa, es la nuestra. La carga con un amor y con una serenidad y con una alegría y con una satisfacción, porque Él sabe que nos va a traer la redención. Y eso lo vive todos los días en la Eucaristía. Oremos mucho por nuestra iglesia. Hay sacerdotes en pecado mortal. Hay obispos en pecado mortal. Hay consagrados en pecado mortal. Hay laicos en pecado mortal. Y digo mortal porque somos los que están afuera y nunca han conocido el Evangelio, lo hacen por ignorancia, no es tan grave. Pero los que ya conocemos, eso es gravísimo. Y tenemos que ofrecernos unos por otros. Porque si no, tenemos que hacer lo mismo que hicieron por nosotros. Si no, las almas se pueden perder. Y la Virgen en Fátima lo dijo claramente. Le dijo a los pastorcitos, por favor, ofrézcanse por los pobres pecadores. Y les mostró el infierno y les dijo, hay muchos que se están condenando y se están yendo al infierno porque no hay quienes oren y se ofrezcan por ellos. Y a nosotros nos llamaron a eso. Y a los hijos y a las hijas del fiel sí que es cierto. Somos una comunidad reparadora que nos van a pedir cuenta de todo esto con creces, porque nos han dado mucho, demasiado.